Vamos a hablar ahora del diseño. Dentro del diseño tenemos dos, las descriptivas y las experimentales. Dentro de las descriptivas tenemos las correlacionales, las que ustedes pueden observar ahí, las comparativas y las descriptivas simples. Y dentro de las experimentales tenemos las preexperimentales, las cuasi experimentales y las experimentales puras. Bien, cuando nosotros hablamos en primer lugar de diseños descriptivos, su nombre lo dice, busca describir, ver algo y anotar, recoger información, empaparse de esta información para extraer datos, elementos de juicio, en otras palabras. En cambio, en las experimentales, lo sustancial es que tratamos de transformar la realidad, de cambiarla. Y cuando uno cambia la realidad, se va a llamar manipulación de la variable. Y la diferencia sustancial entre una descriptiva y una experimental es que en las descriptivas no existe manipulación de la variable, sin embargo, en las experimentales existe una manipulación de la variable con una intencionalidad. Bien, vamos a hablar ahora de las descriptivas. Empezaré por la más sencilla, que es las descriptivas simples. Las descriptivas simples solamente buscan describir la variable, ¿no? Normalmente la pregunta cuando hablamos de un problema de una descriptiva simple es ¿cómo es la variable X o la variable Y? Pero normalmente estas investigaciones son univariadas y no tienen hipótesis, ¿no? Uno cuando describe algo no puede creer o pretender algo, aunque Sampieri dijo que existen descriptivas simples que pueden tener hipótesis en uno de sus libros. Sin embargo, la regla por lo general es que en las hipótesis no existen en las descriptivas simples y es univariado, solo tiene una variable. Cuando tiene dos variables, existen investigaciones o títulos que tienen dos variables y son descriptivas simples. Esto es que a veces se hace investigaciones o descripciones por separado de cada una, no es que las dos se combinen. Bien, después tenemos la siguiente que voy a hablarles, es de las correlacionales. Bien, aunque esté en diferente orden, en el caso de las correlacionales vamos a buscar la relación que existe entre la variable X y la variable Y. La relación, ahí está, es la relación. Una R vamos a poner ahí. Entonces, al buscar la relación entre la variable X y la variable Y, nosotros vemos si X sube, vamos a ver si también sube o baja, o es indiferente, De repente la variable X sube, ¿no? O la variable Y. ¿Qué sucede cuando esto pasa con la variable Y? ¿Sube o baja? Entonces, en las correlacionales existe eso, lo que vemos si una variable aumenta, la otra disminuye o baja, o sube. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Eso ocurre en las correlacionales. En las correlacionales debemos tener mucho cuidado en la investigación para obtener qué es lo que ocurre en la investigación. Aquí sí hay estadística inferencial, estadística descriptiva, además tenemos hipótesis y tenemos objetivos en las correlacionales. Bien, tenemos también las comparativas. La comparativa sirve para establecer si existen diferencias entre las variables X e Y, ¿no? Se comparan. A ver, esta variable A y la variable B, ¿hay diferencias o son iguales? Porque si son iguales, ya no tendría sentido compararlas, ¿no? No ocurre nada, no pasa nada. Eso es cuando se comparan las variables. Entonces, dentro de las descriptivas tenemos las correlacionales, tenemos las comparativas y tenemos las descriptivas simples.
Eso es dentro de las descriptivas, ¿no? Del diseño, cuando hablamos de diseño. Ahora vamos a entrar al diseño experimental. Dentro del diseño experimental tenemos el diseño experimental, tenemos el preexperimental, el cuasi experimental y el experimental puro. Preexperimental se llama cuando yo tengo un pretest y un posttest y lo comparo, ¿no? Un pretest, aplico en esta parte, aplico mi programa o cambio y veo ahora mi posttest cómo está, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber si mi curso es bueno, entonces yo antes de entrar les tomo un examen y veo que no saben nada de repente de investigación, les enseño investigación y sacan después en un posttest 18. Entonces sé que han aumentado, ¿no? Puedo saber que han aumentado. En las cuasi experimentales, sin embargo, existe un pretest, un posttest y existen dos grupos. Un grupo experimental y un grupo de control, ¿no? El grupo experimental es el grupo al cual le aplico mi programa, el cambio, en el cual hago el experimento. Sin embargo, el grupo de control es en el cual no hago nada. ¿Para qué? ¿Por qué no hago nada? Para saber cómo, si es que mi programa, si es que lo que yo estoy aplicando cambia en realidad, porque a veces los cambios no son por mi programa, por mí, sino es por un factor externo, por una condición interna también. Ya habíamos visto alguna vez un ejemplo de los niños, ¿no? Si mejoraba un programa la psicomotricidad de los niños. Entonces, cuando se hace un pretest y un posttest y se hace un programa de desarrollo psicomotor, por ejemplo, nosotros vemos que el niño mejora, pero de repente este pretest estaba bajo su nivel motriz, le hacemos un posttest, está bien su nivel motriz, entonces yo digo, mi programa sirvió, mejoró. Pero en realidad no fue tu programa, sino fue el nivel de madurez del niño. A los 5 o 4 años el niño va desarrollando rápidamente, va evolucionando por una cuestión interna, de madurez interna. Y a veces no es el programa, sino es la madurez del niño, que de pronto aprende a correr, caminar, a andar, a jugar y solito. Entonces para eso necesitamos un grupo de control, ver si es mi programa el que causó el cambio o si es una variable interviniente la que causa el cambio. Entonces ahí tenemos que aplicar en las cuasi experimentales grupo de control. Y en las puras son las que se hacen en laboratorio. Se hacen en laboratorio controlando todas las variables intervinientes o tienen varios grupos de control, más de 3 grupos de control, ¿no? Con diferentes factores para ver si se realizó el cambio, ¿no? Se hace el grupo experimental, aparte el pretest y el posttest, y además se hacen varios grupos de control para analizar si hubo cambios, ¿no? El pretest se hace aquí, pretest, posttest, posttest. Entonces son varios y ahí se ve si en realidad, para tratar de controlar las variables intervinientes y ver si en realidad se ha realizado un cambio con la aplicación de un programa o con la aplicación de este cambio de la realidad, ¿no? De manipulación de la variable. Para terminar, dentro del diseño, también existe dentro del diseño que pueden ser retrospectivo, retrospectivo, ¿no? Y prospectivo. Retrospectivo, así, y prospectivo. Puede ser longitudinal y transversal. Esto es dentro del diseño.
Bien, si es retrospectivo, si es retrospectivo es cuando los datos son del pasado, ¿no? El diseño. O sea, una data que es anterior, ¿no? Y es prospectivo cuando en nuestra investigación recabamos los datos. A través de nuestra investigación recabamos los datos. Retrospectivo es cuando recogemos los datos antes de nuestra investigación, ¿no? Son de años anteriores, documentos antiguos, etcétera, etcétera. Bien. Y es prospectivo cuando se recogen los datos con nuestra investigación. También tenemos que puede ser longitudinal, cuando se recogen los datos una sola vez. Perdón, longitudinal cuando se recogen los datos varias veces, ¿no? Cuando se recogen los datos varias veces. Por ejemplo, en un pretest y un posttest se recogen 2 veces, ¿no? Antes y después. A veces se recogen varias veces, en el inicio, en el proceso y después en el final. También existen de este tipo, longitudinal. Y tenemos los transversal, ahí sí es cuando se recoge una sola vez la información, ¿no? Se aplica el instrumento una sola vez. Entonces tenemos los longitudinales que se aplican varias veces el instrumento y los transversales que se aplican una sola vez el instrumento y se extrae información de ahí. Entonces tenemos también en el diseño los retrospectivos, los prospectivos, los longitudinales y los transversales. Bien, ahí estaríamos terminando todo lo que tiene que ver con el diseño de investigación.